Buenas tardes, sean bienvenidos. Qué bueno que pudieron venir el día de hoy. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Por favor, acompáñenme ustedes ahí en su Biblia. Quien tenga, de los que nos ven a través de los medios digitales, quien tenga su Biblia a la mano, pues tome su Biblia y acompáñenos a leer en la epístola a los Gálatas, de Pablo a los Gálatas, donde estaremos meditando el día de hoy, en Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 4. Váyanlo buscando, ahí estaremos meditando el día de hoy. Y el título del sermón, aprovéchalo. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que tú eres bueno y nos has dejado tu palabra, Señor, para guiarnos, para instruirnos. Yo quiero rogarte, Señor, que me permita ser ese instrumento, Señor, para edificación de tu iglesia, que seas tú, mi Dios, ayudándome para que mis hermanos puedan comprender este tema y que seas tú, mi Dios, poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Quiero rogarte, Señor, que nos hables a cada uno en el área que tengas que hablarnos, Señor, para que tú nos traigas a convicción de pecado, de justicia o de juicio, Señor. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas entender con claridad tu palabra y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ya sabemos, hemos estado estudiando esta epístola de una manera sistemática, es decir, que vamos avanzando verso a verso o porción por perícopas, es decir, porciones de la Biblia en las que habla de un mismo tema. Y en esta ocasión ya estamos en el capítulo 5. Y Pablo comienza con una exhortación, este capítulo. Bueno, sabemos que la Biblia no se escribió esta carta Pablo no la escribió, no la dividió en capítulos y versículos. Él la escribió de corrido y así, pero se dividió para que para nosotros fuese más fácil el poderla leer y entender y ubicar los pasajes. Así que entonces en esta porción Pablo comienza con una exhortación a los creyentes de Galacia a permanecer firmes en el evangelio de la gracia. Ese evangelio, ese mensaje que Pablo les había llevado, y Pablo dice, ustedes deben permanecer firmes en las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué fue lo que les enseñó? Que Cristo los había hecho libres, es lo que dice el versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que Pablo dice, que se mantengan firmes en la libertad. Y entonces nosotros podemos pensar aquí, bueno, a ellos, a los creyentes de Galacia en su momento, porque la mayoría de creyentes de esa región no eran judíos, eran gentiles. Y entonces algunos han propuesto que, ¿cómo es que, entonces de qué los liberó a esas personas? ¿Eran esclavos o qué eran? ¿Por qué dice que Cristo los ha liberado? Y luego dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahora ya se incluye Pablo aquí. Primero le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora se incluye y también incluye a todos los creyentes, porque ya está hablando en plural. Con la libertad con que Cristo nos hizo libres a todos los creyentes. Ya no se refiere únicamente
a los creyentes de Galacia. Pablo se incluye y podemos decir que también nos incluye a nosotros y a todo creyente. Entonces, esta exhortación también nosotros la podemos aprovechar en nuestra vida, a mantenernos firmes en el Evangelio de la gracia que Pablo ha enseñado en esta porción que estamos viendo, y también en su contexto original a los creyentes de Galacia que estaban siendo movidos por el movimiento de los judaizantes que querían llevarlos nuevamente a guardar la ley. Es decir, que los querían someter nuevamente a esos preceptos, a ritos ceremoniales, a dietas alimenticias, a ciertas cosas, fiestas, vestimentas, no hagas, no digas, y así sucesivamente. Entonces Pablo dice, estad o manténganse firmes en la libertad que Cristo les otorgó. Nos surge una pregunta, ¿de qué libertad está hablando Pablo? ¿De qué libertad está hablando Pablo cuando dice que nos hizo libres? Bueno, podemos nosotros ir a Romanos capítulo 8, donde Pablo nos da también, a la carta a los romanos, y les da una explicación correcta. ¿Tienes Biblia? ¿Sí? Ok. Pensé que no tenías, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 2, donde leemos la escritura y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Entonces nosotros podemos asumir que Cristo Jesús nos ha librado a los que hemos creído en Él, o a todas las personas que han creído en Jesús, los ha librado en primer lugar de la ley. ¿Por qué nos ha librado de la ley? Porque la Escritura dice, ahí mismo en Gálatas, si ustedes retroceden en Gálatas, en el capítulo 3, dice en el versículo 13 del capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que quiere decir que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Porque cuando Dios le da la ley a Moisés, pues todas las personas que se hacían o se circuncidaban entraban en el pacto de Dios y tenían que guardar la ley tal y como Moisés Dios se la había dictado a Moisés, y entonces tenían que guardarla. Pero hay algo interesante que los mismos judíos dicen. Acompáñenme ahí en su Biblia a Hechos capítulo 15 versículo 1, que los mismos judíos dicen, y ellos mismos están diciendo esto en contra de la ley. O sea, dice Hechos capítulo 15 versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando, que se tenían que circuncidar para ser salvos. Ellos mismos enseñaban eso, pero ahora avancen al versículo 10. Dice ahí mismo en Hechos 15, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, está diciendo aquí la Escritura, Pedro es el que está hablando, se levantó y dice, a ver, Pedro también era judío y él guardaba también la ley. Entonces dice Pedro, bueno, a ver, ¿por qué quieren llevar a los gentiles a meterlos a la ley si nuestros antepasados no pudieron guardar la ley, ni nosotros mismos hemos podido, reconociendo y siendo sinceros, ¿no? ¿Por qué entonces quieren poner esa misma carga
ese yugo sobre los creyentes nuevos, que ni son judíos, que ni conocen la ley. ¿Por qué quieren hacer eso? Entonces, Jesús nos ha librado de esos, o de cumplir esos mandamientos, porque Él cumplió la ley a la perfección para que nosotros ya no tengamos que cumplirla. Y ahora nosotros somos en Cristo justificados, de alguna manera ya no tenemos que cumplir esos mandamientos, porque ya hemos estudiado que ya cambió al nuevo pacto, ¿no? Ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. Así que entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos por qué guardar la ley ni cumplir la ley, y eso es lo que Pablo le está enseñando a los creyentes de Galacia. Ustedes ya no es necesario que guarden la ley para que obtengan la salvación. Cristo es suficiente. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para otorgarnos una amplia entrada en el reino de los cielos. Así que ya no necesitamos estar haciendo obras, ritos ni costumbres para poder nosotros agradar a Dios, simplemente por la gracia. Dice también que nos ha librado del pecado. O sea, la ley, recuerden que la ley condenaba a todo transgresor de la ley, a quien transgredía la ley. Pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces nos ha librado de la ley en primer lugar, y en segundo lugar nos ha librado del pecado. Del pecado. ¿Por qué nos ha librado del pecado? Fíjense, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos, hablándole a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, los judíos le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Si nosotros nunca hemos sido esclavos, dicen los judíos, los que habían creído en él. Dice, nosotros no venimos de esclavos, nosotros venimos de Abraham, somos libres del Padre, de la promesa. Nosotros somos libres. Y entonces la contestación de Jesús es en el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es decir, que todo aquel que transgrede la ley, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí ya vemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la cumplió por nosotros, y nos ha librado de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos incapaces de guardar la ley. Tanto como los creyentes de Galacia, como todos los creyentes que han existido, no hay creyente que pueda decir: yo cumplí la ley a la perfección. Ningún creyente ha podido hacer eso en su vida. Así que entonces estaba condenado. Inmediatamente al transgredir la ley lo condenaba. ¿A qué lo condenaba? A la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces estábamos condenados. Y luego vemos que al condenarnos, pues estábamos condenados a una sentencia de muerte, pero también Cristo nos dio libertad en la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 55, dice, verso 54 al final, dice: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo también de la muerte nos ha liberado? Así que entonces tenemos que Cristo nos liberó, no nada más a los creyentes de Galacia, sino a todo aquel que cree en Él, de la ley, del pecado y de la muerte. Son unos beneficios que nosotros no podíamos obtener de otra manera. No íbamos a poder de otra manera. Así que entonces por eso yo les decía que Pablo estaba exhortando a los creyentes de Galacia a mantenerse firmes,
pero firmes en una correcta fe. Es decir, no lo que los judíos que estaban entrando en las congregaciones a enseñarles otras cosas, no, sino en una correcta fe, lo que Pablo les enseñó de manera correcta. Así que es necesario pensar en la exhortación del apóstol Pablo de permanecer firmes nosotros también y examinarnos constantemente, continuamente, si nosotros verdaderamente estamos en la fe de Jesucristo. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida para no correr en vano. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice que algunos de los que oyeron la palabra no les aprovechó, porque no iba acompañado de fe en los que oyeron. Es decir, que cuando escucharon la palabra, escucharon la predicación, no depositaron su confianza en Dios y no les aprovechó. El haber estado en una congregación, el venir a escuchar la palabra, año, día tras día, domingo a domingo, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe en los que oyeron la palabra. Así que por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, es decir, continuar siendo o estando. Eso es firmes, mantenerse, o sea, continuar en el camino, mantenerse en ese camino. Es importante que nosotros meditemos si estamos en el camino que Jesús nos trazó, que nos ha dejado sus pisadas para que sigamos y transitemos por ese camino. No vaya a ser que un día nos demos cuenta y estemos caminando en el camino equivocado y vayamos hacia otro rumbo, a otra dirección. Así que entonces el yugo de esclavitud ya no está. Yugo es esa pieza de madera que se le ajustaba por la parte interior a los animales en el cuello, en la nuca, tenía una parte curva y ahí se les ajustaba y los uncía entre ellos dos para que jalaran la yunta, ¿no? Eso es un yugo de madera, poste de madera que se le ponía a dos bueyes para uncirlos a una yunta. Pero aquí el yugo de esclavitud no está tomando ese yugo literal como lo conocemos. Está tomando de una manera, digamos, simbólica, podríamos decirlo así, y está hablando acerca de la servidumbre, acerca de hallarse bajo la ley, de la servidumbre de estar bajo la ley. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. El yugo de esclavitud que dice en el versículo 1 al final, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, se refiere a la ley, a estar bajo la ley. No estén bajo la ley. ¿Cómo podríamos verlo nosotros en nuestros días? Pues no estar sujetos a la religión de obras, de ritos y costumbres que nos lleva a esclavizarnos, a mantenernos de alguna manera haciendo o obedeciendo leyes y normas que Dios no estipuló. Y entonces eso sería como seguir hoy en día esclavizados o tener ese yugo de esclavitud del cual habla Pablo. Así que dice el verso 2, he aquí yo Pablo, fíjense, aquí Pablo está diciendo, yo soy el que estoy hablando, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si ustedes, la circuncisión era como quien dice la entrada a ese pacto donde el judío tenía que observar la ley. El inicio, vamos a decirlo así. Entonces dice Pablo, yo les digo que si ustedes se someten a la ley voluntariamente, de nada les va a aprovechar Cristo. O sea, Cristo ya los hizo libres. Ya les dijo Cristo que no tienen que guardar la ley. Ya el pecado no tiene un efecto en nosotros porque sabemos que nos ha trazado un camino nuevo, que si nosotros pecamos, inmediatamente vamos a Cristo y le pedimos perdón
y Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal si nosotros confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Entonces ya sabemos ese camino. La ley que nos decía, fallaste. Y Santiago dice, en Santiago capítulo 2, verso 10 dice que si fallas en un solo mandamiento, eres culpable de toda la ley. O sea, no vas a poder. ¿Quién iba a poder guardar toda la ley durante toda su vida? Nadie. Nadie iba a poder hacer eso. Entonces, vemos aquí esta aclaración de Pablo, que si pretendes ponerte bajo el paraguas de la ley, no vas a obtener la bendición que Cristo ofrece. Quitarte de la ley, quitarte del pecado, o sea, liberarte del pecado y, por consiguiente, de la muerte. Entonces, si tú te metes otra vez a los ritos de la ley, no vas a obtener el beneficio, es lo que está diciendo Pablo. Lo está diciendo una y otra vez. Versículo 3, y otra vez testifico. Aquí Pablo nuevamente, a todo hombre, fíjense ahora, ya no nada más a los Gálatas, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, si tú empiezas queriendo guardar la ley, recuerda que la ley es un bloque completo. No puedes venir a la ley únicamente y decir, esto sí me conviene, el diezmo sí me conviene, las fiestas sí me gustan. No, es todo un bloque completo. O sea, si vas a guardar la ley, tienes que empezar a guardar todo. Si no guardes nada. Es lo que está diciendo Pablo. Y Gálatas 3:10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo es el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién iba a poder? Nadie. Y luego vemos el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense, de Cristo os desligasteis. En otras versiones dice que de Cristo te separaste, te apartaste. O sea, te apartas de Cristo cuando tú por la ley te quieres justificar. De la gracia caes. Es decir, que caer de la gracia quiere decir que queda sin efecto el beneficio. Los beneficios que Cristo ofrece quedan sin efecto. Quedas excluido. Pierdes todo lo que Cristo te está ofreciendo. Desligar. ¿Qué es desligar? Separarse. Separarse. ¿Y qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5? ¿Sí recuerdan qué dijo? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así es que aquí está la escritura muy clara. Si nosotros nos desligamos de Cristo, es decir, que nos separamos de Cristo, del autor y consumador de la fe, en automático, si nos separamos del autor de la fe, en automático nos alejamos de la fe. Y eso quiere decir apostasía. Dejar la fe es apostasía. Y la apostasía nos lleva a perder la salvación, a abandonar nuestra salvación. De Cristo nos desligamos. Algunos pretenden enseñar que no está hablando aquí de salvación, pero el texto es claro. De Cristo os desligasteis, te separaste, los que por la ley quieren justificarse. De la gracia habéis caído, perdiste la gracia, no la alcanzaste. Entonces podemos ver que nosotros tenemos que tener cuidado con la salvación, que no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. La salvación proviene de Dios, nos la otorga a nosotros
por medio de la fe, y es por gracia, es decir, un favor inmerecido. No lo merecíamos, no merecíamos la salvación, pero Dios nos la regala cuando nosotros creemos. No es un mérito humano, no es algo que merecemos, es algo que Dios le obsequia a aquella persona que viene con un corazón arrepentido y que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y que entonces empieza a caminar en el camino que Dios trazó. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras que hacemos, es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Cuando tú ejerces fe y confías plenamente en Dios, Dios te otorga la salvación. Y entonces podemos entender nosotros, o podemos aplicar a nuestra vida, nosotros, la iglesia de hoy, del tiempo de hoy. Ya vimos el texto en su contexto, cómo fue para los Gálatas esta situación de que se estaban alejando de Cristo, y dice Pablo, ustedes van a dejar de alcanzar la gracia de Dios, se van a extraviar del camino verdadero, porque estos judaizantes los están llevando por otro camino, que tienen que circuncidarse para ser salvos. Eso no es verdad, dice Pablo. Entonces, en su contexto, ahora, ¿cómo Cristo nos beneficia a todo creyente por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Ya podemos entenderlo, de que nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Ya nos ha liberado, es el beneficio. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo a nuestra vida los creyentes? Todo esto. ¿Cómo vamos a traer esa palabra? Ya fuimos al contexto de esa palabra, y ahora ¿cómo vamos a traer esa palabra para aplicárnosla cada uno a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, cada uno de nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe de Cristo y no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de la manera de pensar correcta que estamos aprendiendo, estudiando, que hemos estudiado las Escrituras, para tener el conocimiento correcto de las enseñanzas de Cristo, para que nadie nos engañe con falsas doctrinas o doctrinas de demonios, o que nos quieran endulzar el oído con filosofía humana, con huecas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres. Tenemos que estar nosotros alertas, mantenernos firmes en esta enseñanza que nos da la palabra de Dios, que es la Escritura, la Sagrada Escritura. Ahí tiene que estar nuestro fundamento y ahí tiene que estar nuestra firmeza en la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no en lo que tú crees, no en lo que dice fulano, sutano, mengano, no. En lo que dice Dios, en el fundamento de la palabra de Dios, ahí está nuestra firmeza. Eso para nosotros. Por otro lado, no debemos de permitir que el pecado vuelva a enseñorearse de nuestra vida. Porque si alguno de nosotros nos sometemos voluntariamente a algo, pues nos esclavizamos nuevamente. Aquel que es vencido por algo, se hace esclavo de aquello que lo venció. Entonces, nuestro deber es mantenernos alerta y dar esa lucha contra los deseos pecaminosos que combaten dentro de nuestra alma, en nuestro corazón. No permitamos que el pecado gane terreno en nuestra vida. Tenemos que cerrarle el paso. Esa es nuestra responsabilidad de cada creyente. No permitas que el pecado gane terreno en tu vida. Y si tú detectas una acción en tu vida, una conducta equivocada en tu vida, corre a la palabra de Dios, en busca de Dios, y que el Espíritu Santo te ayude, te guíe, te fortalezca. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde está la victoria, en Cristo Jesús. Pero nosotros, el problema es que a veces queremos luchar en nuestras propias fuerzas. Y queremos hacer las cosas y no, yo esto y lo otro. Y entonces cuando nos damos cuenta, sucumbimos ante el pecado. Cuando viene, toca nuestra puerta y ahí vamos. Como va el buey al degolladero, ahí vamos tras el pecado. ¿Por qué? Porque no le ponemos límites, porque no ponemos esas barreras, porque no estamos todos los días meditando en la palabra de Dios y no pretendemos vivir en santidad. Entonces tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que meditar en estas cosas para que sean de beneficio y las aprovechemos. En tercer lugar,
podemos dar esta aplicación: aléjate de la religión que te ofrece salvación por obras, por ritos o por costumbres. Recuerda que la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para otorgarnos amplia entrada en el reino de los cielos. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El rey se acercó a la tierra, y cuando donde el rey está, ahí está el reino de Dios. Así que si Cristo está en tu corazón, el reino de Dios está en ti. Está aquí el reino de Dios, pero entendiéndolo en ese contexto, con claridad. Es Cristo el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey, y si el Rey está en tu corazón, el reino está cerca de ti. ¿Qué dice Hebreos, no? Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Romanos, ¿verdad? Romanos 10. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Ahí está. Entonces, tenemos que aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos libró de la ley, fíjense, nos dio libertad, somos libres. Solo que vamos a Gálatas capítulo 5, verso 13, que quiero leer este versículo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, hermanos, yo les quiero decir que no usen esa libertad como ocasión para la carne. O sea, no debemos usar esta libertad como ocasión para la carne. Si somos libres, ya no estamos bajo la ley. Tener cuidado, como les digo. No usemos esta libertad como libertinaje, como ocasión para la carne. ¿Qué dice Pablo? Que como la gracia sobreabundó, bueno, como el pecado abundó, la gracia sobreabundó, entonces ¿qué pecaremos? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, aprovechemos lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de ángeles. Hay que estar atentos y alertas, no sea que nos deslicemos. La exhortación de Pablo fue que permanezcamos firmes en esa libertad. Entonces dice la Escritura en Hebreos que nosotros tenemos que estar con más diligencia, que con más diligencia tenemos que atender lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslizar? Como cuando uno se resbala, ¿no? Entonces, si Pablo nos dice, manténganse firmes, y yo voy descuidado y me resbalo, entonces es lo que yo tengo que cuidar en mi vida, no deslizarme. Pero también tengo que pensar con cordura y no tener un mayor concepto de mí del que debo de tener. Porque dice que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. O sea, no porque digas tú, no, yo estoy firme, no voy a caer. Tenemos todos la responsabilidad de cuidar nuestra vida y de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios y podemos caer de la gracia. Pero nosotros por eso venimos a este lugar, para aprender, para aprovechar. Así que yo les animo a que cada uno de ustedes aproveche los beneficios, las bendiciones que Dios nos ofrece. Nos ha librado de la ley, nos ha librado del pecado y de la muerte. Ya no vamos a pasar a juicio nosotros. Los creyentes ya no vamos a pasar a juicio de condenación, como aquellas personas que no han creído, que la ira de Dios está sobre ellos. Nosotros ya no. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos anima, que nos ayuda, que nos abre los ojos del entendimiento
para que nosotros podamos entender correctamente tu palabra, entender esta libertad en la que tú, Señor, nos has otorgado amplia libertad, que podemos nosotros vivir de una manera libre, contentos, alejándonos del mal, y que si hacemos cosas o buenas obras es porque tiene que ser nuestro estilo de vida y nuestra evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y por eso te damos gracias, mi Dios, en este día, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que si alguno de nosotros no ha entendido, Señor, esta libertad y quiere volver a someterse a ritos, a preceptos, a esa religión de obras, Señor. Si alguno de mis hermanos está pensando que de esa forma ganará el favor de Dios, yo quiero pedirte, Señor, que seas tú abriéndole el entendimiento, abriéndole sus ojos espirituales para que pueda entender y comprender que tú hiciste la obra y que tú eres suficiente para darnos esa salvación, solamente que en nosotros hay una responsabilidad. Tenemos el deber de cuidar, de no deslizarnos, de vivir de la manera que a ti te agrada, de seguir por el camino nuevo que trazaste para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir acorde a tu palabra, a no blasfemar tu nombre y a poder decir que somos libres en Cristo. Gracias doy a Dios porque tenemos libertad y porque en ti, mi Dios, podemos experimentar o vivir nuestra vida de una manera más sana, Señor, nuestra vida espiritual, Señor, sin ese yugo de sentir, Señor, ese peso de que si fallo ya soy desechado. Pero yo sé, mi Dios, que tú eres poderoso para abrir nuestro entendimiento y para darnos, Señor, claridad a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues los que se conectaron, qué bueno que pudieron conectarse. A los que se van a conectar, qué bueno que puedan conectarse. Les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo. ¿Tenemos a alguien conectado? Hermana Lupita Lima, le mandamos un abrazo, qué bueno que pueda conectarse. El Señor le bendiga allá en su casa con su familia. Un abrazo para todos. Verónica Ponce también, hermana, te mandamos un abrazo, un saludo para tu familia. Que el Señor te siga bendiciendo. Talía, hermana, qué bueno que te conectas. Sabemos que siempre te conectas. Que el Señor te bendiga. Te mandamos un abrazo. José Ponce también, te mandamos un abrazo. Que el Señor te siga bendiciendo, hermano. Ánimo. Parece que son los que tenemos conectados. Bueno, pues entonces nos despedimos de todos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les anime y aprovechemos las bendiciones del Señor. Amén.